Muy buenas tardes. El día de hoy es un placer para nosotros, para la maestra Janet Saraí Villegas Quiñones y su servidor Marco Antonio Hernández Romero, hablar de un tema de gran relevancia para la universidad, para la carrera de procesos y para que es el mismo director también de la mantenimiento área industrial. Y vamos a hablar sobre el avance temático. Ok, un link. Las sugerencias, vamos a hacer algunas sugerencias para trabajar de un modo más sencillo. Muy bien. Bueno, la agenda está estructurada de la siguiente manera. Vamos a dar esta pequeña introducción que ya nos ayudó el maestro Marco un poquito con esta información. Posteriormente vamos a trabajar en la estructura del documento, los datos del docente y la materia, los documentos que acompañan al avance temático y los principales errores que se cometen al llenar esta documentación. Muy bien, maestra. Como introducción tenemos que el avance temático es un documento requerido por el sistema de gestión de calidad de nuestra universidad. Es importante porque a través del avance temático nosotros evidenciamos cuál es el trabajo que estamos realizando con nuestros alumnos. Hacemos un plan y en base al avance temático vamos demostrando cómo hemos ido trabajando. Con respecto a esta documentación, el docente es la figura encargada de elaborar el registro de las clases brindadas al término de cada sesión. De ese formato se contiene todo lo que es la información detallada de la materia y la planeación de manera general también. Los propósitos del avance temático son propiciar lo que es la reflexión de los profesores en su propia práctica docente y contrastar con su plan, con la cátedra, las clases y el avance que se va llevando a lo largo de cada mes. Muy bien. Para efectos de una explicación más clara, el formato, si me pasa la siguiente diapositiva, maestra, por favor. En la siguiente diapositiva nosotros vemos el formato que está, aquí está. Tiene primero una carátula. En la parte de arriba, le da la siguiente, en la parte de arriba viene el logo de la universidad. Aquí tenemos que asegurarnos de que el logo es el actual, ¿no? Cambia de colores, de acuerdo al color, pues tenemos que estar seguros de que es. Luego viene el nombre del registro. Para nosotros este es un registro, avance temático. Y por último, en la parte a la izquierda, a la derecha, perdón, está la identificación del documento. Aquí viene cuál es la revisión del documento y cuántas hojas son. Para efectos del formato avance temático, solamente es una hoja por mes, ¿no? Ok, perdón. Bueno, con respecto a la estructura del instrumento, tenemos primero lo que son los datos del docente y la materia. En esta parte estamos viendo lo que es la carrera, nos marca los datos del docente y la carrera, en este caso es TSU Mantenimiento Área Industrial, es un ejemplo de un quinto cuatrimestre, y el profesor es el maestro Marco Antonio Hernández Romero. También tenemos los datos que son relativos a la fecha, como se puede ver en esta parte superior. Dice ahí mes de enero, dependiendo de cada mes, esto va a variar. Y en la parte inferior a la fecha también contiene lo que es el nombre de la materia, el grado y el turno, el periodo también, que varía de acuerdo a cada fecha, a cada periodo y a la materia que el docente imparte. Ok, muy bien. Aquí tenemos, dentro del formato, viene lo que es la competencia y el objetivo específico. Definiendo lo que es competencia, pues una competencia es un conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades cognitivas que tendrá el alumno. La competencia ya forma parte del plan
educativo que nos hace llegar dirección desde que nos asigna alguna materia, ¿no? Entonces, para alimentar este formato, nosotros copiamos la competencia del documento que se nos entrega, ¿no? Y el objetivo, aquí no vamos a poner el objetivo general, vamos a poner los objetivos de acuerdo a la unidad con la que estemos trabajando. Muy bien. En la parte final vamos a poner también cómo es ese formato, ¿no?, en el que nos apoyamos. Pasamos al siguiente, maestra. Objetivos también los copio del programa educativo que se me hace llegar. Siguiente. En esta diapositiva estamos mostrando lo que es el formato al cual llamamos hoja de asignatura, donde aparece esta información de la cual extraemos los datos de manera textual y los colocamos en el formato conocido como avance temático, que es la prioridad de este video. Aquí pueden ver que aparece la competencia misma que estaba tomada, copiada y pegada textualmente en nuestro avance temático. Y también tenemos lo que es el objetivo. Cada materia tiene su propia hoja de asignatura con los mismos datos. Muy bien. Ahora, esta forma parte de la hoja de asignatura también. Por ejemplo, en este ejemplo, tenemos 2 unidades para la materia de expresión oral y escrita. Y el mismo programa ya nos define horas teóricas y horas prácticas y el total de horas. Por ejemplo, aquí son 75 horas de todo el curso, pero son 25 teóricas y son 50 prácticas. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a continuar con el avance. Así es. En esta parte lo que tenemos es la estructura ya del instrumento y este está dispuesto de diferentes columnas. Vamos a hablar un poquito acerca de cada una de ellas. La primera es la unidad y tema de la materia, el saber, que es uno de los ejes que se revisan para la parte del avance temático. También, dentro de lo que es el saber, tenemos que diseñar algunas actividades para cumplir con el aprendizaje. Además, tenemos la parte programada, la cantidad de horas programadas para el saber. Posteriormente aparecen las horas impartidas realmente para el saber, que también debe contener lo que son las fechas. Posteriormente, en la otra mitad, ¿verdad?, de lo que es el documento avance temático, tenemos ahí lo que es el saber hacer, las actividades que se requieren realizar para cumplir con esta parte del saber hacer. Y posteriormente, tenemos las horas programadas, los tiempos que se consideran impartidos en horas y la fecha correspondiente a ese número de horas. Posteriormente aparece lo que es el ser, que son los valores, ¿verdad?, algunos de los valores que califica cada una de las materias. Ahí aparece lo que se evalúa de acuerdo a cada materia, ¿verdad? Ahora, esta corresponde a la primera parte de la estructura del instrumento y corresponde únicamente a lo que es el saber. Aquí lo tenemos en una pantalla un poquito más grande para que se mire mejor. También tenemos lo que es el saber hacer y aquí tenemos la versión ampliada para que lo miren de mejor manera. Y básicamente todo esto cuadra perfectamente con el modelo educativo de la universidad, que ya sabemos que está dispuesto con una parte 70% práctica y 30% teórica. Muy bien. Aquí tenemos el formato que nos separa lo que es el saber con el saber hacer. Es muy similar a la diapositiva anterior. Le da clic, maestra, a la siguiente. Vamos a ver que ahora lo separo por saber y saber hacer. En el saber, pues es tu saber los objetivos o los propósitos o los conocimientos, los voy a sacar de la hoja de asignatura. Lo que yo voy a hacer como profesor es cuáles van a ser mis actividades para cumplir con el saber, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente viene el saber hacer, que también saco del programa lo que se pretende que el alumno sepa hacer, y lo que a mí me corresponde como profesor es poner las actividades para cumplir el aprendizaje del saber hacer. Le damos un clic a la siguiente diapositiva
Y en esta vamos a ver, pues ya que tenemos lo que son las horas. En la parte casi al final del documento aparecen nuestras horas programadas. Estas horas programadas tienen que coincidir con el total de horas que me dice el programa, ¿sí? Entonces, estas horas se programan por mes. Sin embargo, hay por ejemplo, dijimos que eran 25 horas teóricas y 50 horas prácticas. Aquí coincide. Le da un siguiente clic, maestra. Y bueno, esta ya le toca a usted, maestra. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, con respecto a este apartado, también tenemos lo que son las horas programadas. Aquí están marcadas, ¿verdad? Ya las había mencionado ahorita el maestro Marco. Junto con ellas aparece una segunda columna que son las horas realmente impartidas en esa materia. Se suman de forma vertical y estas sí pueden diferir o ser diferentes con respecto a las programadas. ¿Por qué? Va a haber algunas ocasiones en las que alguna clase no se dé por alguna razón y ahí se va a ver reflejado. Sin embargo, las horas programadas deben coincidir perfectamente con lo que marca la hoja de asignatura. Las fechas se escriben así como las tenemos aquí, trabajando con lo que es día y mes, o también se pueden escribir en la forma día, mes y año. No, cuidado a la hora de escribir las fechas, dado que sabemos que Excel tiene una forma de introducir ahí lo que son las fechas para configurar celda. Y en la configuración de la celda algunas veces se nos modifica y luego se pone en formato inglés. Cuando está en formato inglés aparece invertido, aparece primero el mes, luego el día y finalmente el año. Si estamos escribiendo la fecha en el formato día, mes y año, hay que verificar que la celda esté configurada en español. Y pues es todo con respecto a la configuración de la celda para fechas. Como bien mencionó el maestro Marco, se hace aquí una suma. Ah, ok. Se hace aquí una suma, ¿verdad? Okay. Y aquí ya aparece el ejemplo, precisamente, ¿verdad? Donde tenemos algunas horas no impartidas por el docente. Quizá hubo una suspensión por lluvias, quizá fue una suspensión oficial que afectó a la clase y el docente no dio esas horas programadas, ¿verdad? Entonces, aquí lo que va a suceder es que vamos a colocar un 0 en las horas realmente impartidas y eso nos va a afectar en la sumatoria de horas en la parte de abajo de nuestro documento, ¿verdad? Y aquí, como podemos ver, estas horas no han sido afectadas, son las que traía oficialmente el programa, las que están acá en la columna que viene originalmente con azul arriba, y en la parte verde, si nosotros hacemos la suma de horas, nos van a dar 10 en vez de las 14 que venían programando. Ahora, aquí en el segundo renglón que podemos ver, aparece lo que son las horas acumuladas. Como este es un primer avance, las horas acumuladas coinciden perfectamente con las horas que aparecen en el renglón de arriba, ¿verdad? Sin embargo, esto no va a suceder en la hoja 2, en la hoja 3 o en la hoja 4, ¿verdad? Sobre todo en la columna de las impartidas. ¿Por qué? Porque se van acumulando en suma a lo largo de cada avance temático. Ahora, aquí en el total de horas programadas al cuatrimestre, estas se mantienen igual porque son las horas programadas. Ahora, estas horas programadas se restan con las 10 horas que aparecen aquí en la parte de arriba y es lo que nos está dando por resultado estas 40 horas que aparecen abajo. Si se fijan, ya no coincide con las horas restantes del saber hacer en las programadas y esto es debido a esas 4 horas que perdió el docente. Aquí podemos ver las sumas en un mayor tamaño. Aquí se alcanza a distinguir mejor la diferencia entre las horas programadas y las horas realizadas.
Muy bien, aquí es parte de lo mismo, ¿no? Es parte de lo mismo que acaba de comentar la maestra. Cuando hay suspensión o es festivo, se pone cero, no se acumula. Le pasa a la siguiente diapositiva, maestra. Ahora, cuando hay una suspensión por lluvias o por festivos, tenemos que poner en la parte casi al final un comentario. Es importante que los comentarios sean muy similares a lo que escribimos aquí. 16 de enero, suspensión por lluvias. Podría ser 16 de enero, suspensión oficial de clases o día festivo. Y tenemos que poner siempre cuántas horas se afectan. En este caso se afectan 2 horas. ¿Y qué actividad dejaremos al alumno para que se cumplan con esas horas programadas? Por ejemplo, en este caso se les pide PowerPoint con barreras de la comunicación, que es lo que se iba a revisar en la clase. Me pasa a la siguiente diapositiva, maestra. Aquí en este caso son los, perdón, esto, pues, si quiere explicárnoslo usted, maestra. Ok. Este formato debe ir acompañado de su lista de asistencia y un formato de evidencia. Cada vez que tenemos una incidencia, se debe presentar a ambos documentos. En dado caso que en algún mes no se tengan incidencias, el formato de evidencia no va junto. Se presenta únicamente lo que es el avance temático y la lista de asistencia. Lo que sigue es un ejemplo. Aquí podemos visualizar cómo es una lista de asistencia oficial. Esta es una lista de asistencia que obtenemos a partir del SCA, que trabajamos aquí dentro de la universidad. Esta debe ser impresa, debemos firmarla aquí donde aparece el nombre del docente. Ustedes le van a colocar la firma, van a entregar avance temático, también con firma, y su hoja de evidencia, ¿verdad? Aquí, como pueden ver, esta ya contiene una firma, contiene los datos básicos de la materia, del trabajo que coincide con lo que marca el avance temático, una fecha que sea cercana a el día de la suspensión, por lluvias, por día inhábil, por permiso médico del docente, etcétera. Una vez que se entrega, el director va a firmar también estos documentos, por eso es que tiene otra línea ahí dentro del archivo. Muy bien. Esta es la parte final del documento, ¿no? En la parte de abajo vienen las firmas. Tiene que firmar el docente, que es el que está dando la clase. Le da clic, maestra. Tiene que aparecer el tutor. El tutor es el tutor del grupo y el tutor revisa el formato. Es como un segundo filtro. Y por último, el director, ¿no? Una vez que el director nos firma, quiere decir que ya todo está bien, ya lo revisó el docente, ya lo revisó el tutor, ya lo revisó asistencia de dirección, la asistente del director, y el director lo firma y la asistente nos pone un sello, que es lo que nos marca los requisitos para este formato. Pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Con respecto a la estructura del documento, esto que se puede observar en pantalla son pestañas del documento de Excel. El mismo formato que hemos plasmado y les hemos venido mostrando en las diapositivas anteriores, se debe de replicar en cada pestaña y debe de cambiarse obviamente lo que es la fecha, las fechas también en las que se imparte cada clase, etcétera, ¿no? Es lo que va a variar. Y obviamente los contenidos, etcétera, ¿no? Se va a ir avanzando dentro del programa y por lo tanto vamos a ir cambiando de unidad también, de contenido, de saber hacer. Sin embargo, el formato, el machote va a ser el mismo y esto debe de ir replicado o dispuesto por pestañas dentro de nuestro formato de Excel. Esto es para organizar nuestra información de una mejor forma. Vamos a platicar un poquito de cuáles son los principales errores en el llenado, ¿no? Y que muchas veces se tiene que citar al maestro para que sean revisados los documentos. El ideal es que no haya errores. Nosotros queremos ser un apoyo para que no se cometan los errores, pero lo que más coincide en errores es que las horas del mes no coinciden con las programadas con las realizadas. Otra, a veces hago mal las sumas. Sí, ese es otro error. Las horas acumuladas contra las pendientes
son diferentes pestañas que nos explicó la maestra ahorita, en la pestaña de enero decía que tengo 4 horas pendientes, pero en la de febrero ya no la sumé. Hago como si fuera un documento nuevo y no, sí se tiene que considerar el mes anterior. Y en el mes de marzo se tiene que considerar el mes de enero, el mes de febrero y el mes de marzo. Otra, no coincide lo que marca el programa educativo con lo que se programó en el avance. Si se dice el programa educativo que son 25 horas teóricas y 50 horas prácticas, muchas veces programamos no sé cómo, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en esa parte. Va a haber más, hay más errores, ¿no? Pero estos son los principales, son los que son más recurrentes y son los que queremos eliminar. Muy bien, maestra. Pasamos a la siguiente. De nuestra parte, pues yo les quiero agradecer por el tiempo. Maestra, no sé si quiera comentar algo. Bueno, con respecto a los errores, también es común que se modifique la parte del membrete del documento o que no se actualicen ciertos datos. Hay que cuidar actualizar los datos en cada hoja que vamos realizando para la elaboración de nuestro avance temático. Y es muy importante cuidar las sumas. En mi caso, para llevar un control interno más allá de lo que es el avance temático, acostumbro a hacer unas hojitas, trazo un calendario y lo dispongo por los días en los que les doy clase a los alumnos. Eso me ha funcionado normalmente, voy haciendo unas sumas y me parece a mí más sencillo organizar todo el documento. Una parte que también a mí me funciona es tener la lista de asistencia. Ya tienes la lista de asistencia, entonces nada más vas haciendo el comparativo. El director lo que nos sugiere es hacer diario el avance temático. Cuando lo hacemos diario, pues tenemos menos margen de error. De mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención. Maestra, muchas gracias por su colaboración. Y pues estamos para servirles. Cualquier duda, aquí está la maestra Janet Saraí Villegas Quiñones, siempre dispuesta a ayudarnos, y su servidor, Marco Antonio Hernández Romero. Hasta pronto.